Si se me escucha bien. Listo, muchas gracias a todos los que se conectan en estos 3 días de Derma que vamos a hacer miércoles, jueves y viernes. Para hablar hoy, vamos a hablar de pioderma. Los piodermas son un tema bastante interesante que tenemos a la mano, creo que todos los días prácticamente, o muy seguido en los casos de dermatología. Primero, la definición de pioderma es una infección bacteriana productora de pus o piógena que se asienta en la piel. Entonces, cuando veamos una pústula, siempre vamos a pensar en un pioderma. Siempre, cuando vemos la pústula. O sea, cuando vemos la presencia de pus como tal. Para tener en cuenta esta situación. Tenemos que pensar qué está ocurriendo en la piel, porque los piodermas generalmente son desórdenes que tienen la piel, que tienen todos estos pacientes para poder desarrollar enfermedades como los piodermas. Entonces, hay que ver qué está ocurriendo en la piel, qué es lo que está pasando, qué es lo que no está pasando, para poder determinar. Hay varios tipos de bacterias dentro de los que tenemos en cuenta. Están las bacterias residentes y las bacterias transitorias. Entonces, las transitorias son aquellas que no se multiplican dentro de la piel. O sea, si hacemos un cultivo o hacemos de pronto un cultivo para ver qué tipo de bacterias vamos a encontrar, Escherichia coli, Pseudomonas, Bacillus, pero estas, digamos que son prácticamente inofensivas porque no se, están de tránsito. Entonces, para tenerlos en cuenta. Y ya bacterias residentes que se multiplican y que tienen un intercambio de fagocitosis, sobre todo con los neutrófilos, son por ejemplo, Staphylococcus, Micrococcus, Streptococcus, entre otros. Son ya patógenas para poder determinar cuál es el problema bacteriano que está dentro de la piel. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Asimismo, el Staphylococcus pseudointermedius es el que más se presenta en los problemas dermatológicos de piodermas, ¿sí? Y el Staphylococcus aureus regularmente también se presenta mucho, pero es por contaminación. Para que lo tengan en cuenta. Hay una gran diferencia entre colonización y infestación. Este es un término que tenemos que tener claro. La colonización, el patógeno está ahí, pero no produce una respuesta neutrofílica entre neutrófilos y bacterias, no hay fagocitosis. Entonces, por lo tanto, tenemos una colonización. Pero cuando tenemos una infestación, hay una respuesta del huésped y ya hay como una pelea ahí. Entonces, ese concepto hay que tenerlo claro. ¿Qué nos determina eso? La citología. Es lo único que nos determina la presencia de infestación o de colonización. La citología es la prueba de primera elección que tenemos en los piodermas. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que estos piodermas, primero hay que hacer citología antes de hacer cultivo o hacer antibiograma, para poder determinar si hay cocos fagocitados, si hay neutrófilos degenerados, si hay bacilos,
si son gram positivos, gram negativos, y así pueden tener un mejor tratamiento. El pioderma se clasifica según su evolución, extendida, según su diseminación, según su profundización y según su inoculación, lo que quiere decir que hay piodermas extendidos, hay piodermas que son profundos y también otros que son por mordedura o heridas. Según su localización tenemos los piodermas, perdón, según su extensión tenemos los piodermas localizados y los piodermas generalizados. Es para que los tengan en cuenta. Según su respuesta, hay unos que son refractarios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no doy los medicamentos necesarios por el tiempo necesario, voy a causar una resistencia, lo que ayer hablábamos de dosis. Si yo no doy el antibiótico a la dosis correcta, voy a causar una resistencia y nunca va a solucionarse ese problema. Y también hay de reaparición, entonces un tiempo aparece, un tiempo desaparece. ¿Qué pasa? Frecuencia y dosis incorrecta de los antibióticos o antisépticos. Entonces, hay piodermas de origen primario y piodermas de origen secundario. Los de origen primario son los que primero aparecen y luego se contaminan por bacterias, por hongos, por ácaros. Entonces, primero está el pioderma y luego está la demodecosis o la dermatofitosis. Los piodermas de origen secundario son aquellos que primero tienen un problema de base y después vienen los problemas ya parasitarios, endocrinos, por alergias. Entonces, primero están los problemas endocrinos y después viene el problema por el pioderma, por ejemplo, en el síndrome de Cushing. Primero está el Cushing y después está el pioderma. Si no soluciono el Cushing, no voy a solucionar el pioderma. Primero está la dermatitis atópica y después está el pioderma. Si no controlo la dermatitis atópica, no voy a controlar el pioderma. Sí, entonces, más o menos, tenemos otra clasificación que es según la profundidad de la lesión. Hay piodermas de superficie, piodermas superficiales y piodermas profundos. Esta es la piel, los piodermas de superficie están en la parte de arriba, los piodermas profundos en el medio, perdón, los superficiales en el medio y los profundos en la parte más interior de la piel. Entonces, dentro de los piodermas de superficiales son aquellos que afectan a la epidermis, por ejemplo el impétigo o la foliculitis bacteriana, que se extiende hacia la dermis. Este es el llamado parche caliente, hot spots, parche húmedo. Y el que tenemos acá en la parte superior, si yo pongo aquí, se ve mal. En la parte superior, en forma de corazón, esta lesión. Y el intértigo, que es el que tengo en la parte inferior, que le da mucho a los cachorros, un piodermas de superficie. Estos son piodermas de aparición espontánea. Hay algunas razas predisponentes, yo lo veo mucho en beagles, en golden, en cocker, en pastores, en labradores. Y se desarrollan con rapidez. Son traumas autoinducidos que se infectan, producen prurito y se rascan. El llamado parche caliente, hot spots. Puede que en la mañana el paciente esté bien y en la tarde ya tenga el pioderma. No tiene problema por eso. También tenemos el intértrigo, que es la lesión que hay entre las mucosas. Entonces tenemos dermatitis del pliegue facial, dermatitis del pliegue labial, dermatitis de los pliegues corporales, dermatitis del pliegue vulvar, dermatitis del pliegue de la cola. Entonces, obviamente labial, ya sabemos todos aquellos que tienen
de los pliegues de la boca muy grandes, como por ejemplo San Bernardo, Cocker Spaniel. Los corporales son las razas Shar-Pei, los Bulldog, los perros que son castrados muy jóvenes y tienen las glándulas mamarias muy pequeñas o que son muy obesos, la zona vulvar, sobre todo en perras jóvenes castradas. Entonces, también las que se orinan y queda residuo del orín ahí en la parte genital, esos perros que tienen forma de cola de cerdito, que prácticamente se forma un pioderma ahí. Entonces los encontramos así. Entonces, piodermas superficiales, impétigo, pioderma mucocutáneo, foliculitis bacteriana superficial, síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. El impétigo se caracteriza por encontrarse con pústulas debajo del estrato córneo. Entonces, son esos cachorros que le salen como unas pústulas. Dicen que no los han desparasitado. En realidad, son piodermas. Por ejemplo, el impétigo apoyar tiene causas predisponentes, lo que les decía el síndrome de Cushing, como el hiperadrenocorticismo o el hipotiroidismo, sale por un pioderma secundario. Pioderma mucocutáneo, que tiene una etiología desconocida, prácticamente se da en donde hay mucosa, en los labios hay presencia. La foliculitis bacteriana superficial, que es donde tenemos que parece alergia. En realidad presionamos estos pústulas y sale pus. Entonces ya sabemos que no es una alergia, sino que es un pioderma. Y con eso la podemos de alguna u otra manera confundir. Síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, o por sus siglas en inglés BOG, simplemente cae todo lo que tiene que ver, es como un aceite, como una baba que les da, se pone aceitoso o baboso el cuerpo y hay un pioderma también. Cuando ya tenemos piodermas más profundos, son más frecuentes, pueden ser idiopáticos o pueden ser consecuencias de una enfermedad primaria. ¿Qué quiere decir? Que ese fue un pioderma que no se trató bien o que no se trató en su momento, era superficial o era de superficie y se convirtió en un pioderma profundo. Hay una invasión de la dermis o de la hipodermis, hay una respuesta granulomatosa contra cuerpos extraños hedonios y también hay una furonculosis, también hay celulitis y hay ruptura del folículo piloso, también hay ruptura del estrato córneo y ya se vuelve un problema mucho más grave. Entonces vamos a tener pápulas, pústulas, bullas hemorrágicas, erosiones, foliculitis, costras, úlceras, furonculosis, todas esas lesiones. Tenemos varios piodermas profundos. Foliculitis profunda, furonculosis celulitis es uno. Foliculitis piotraumática, furonculosis de foliculitis nasal, furonculosis de la foliculitis del hocico o el acné, foliculitis de furonculosis de los pastor ovejero o del pastor alemán, pododermatitis, furonculosis acral por lamido. Foliculitis profunda o la celulitis también es muy fácil encontrar en Bull Terrier, Bulldog. Son pacientes que uno presiona esas heridas y sale pus y tiene bastante pus e infección. Esto es una foliculitis piotraumática que era un parche caliente, se complicó y se volvió una foliculitis piotraumática. Entonces ya dejó de ser un parche caliente para convertirse en una foliculitis piotraumática
para volverse ya una foliculitis piotraumática generalizada. Entonces, un paciente que no fue tratado de manera correcta y se infectó. Foliculitis furunculosis nasal es aquella foliculitis que el paciente prácticamente pasa oliendo, está metido en alguna perrera o en algún canil, se lastima, se vuelve una foliculitis, no es tratada y se complica. Entonces, ahí la tenemos. Es muy común, Bull Terrier, Basset Hound. Foliculitis furunculosis del hocico o el acné son lesiones, pápulas, pústulas y fístulas que el paciente regularmente no le molesta, sino que es al tutor el que le molesta más. Es el acné. Uno presiona eso y tiene pústulas. Más que todo en los perros brachiocefálicos. Pododermatitis o foliculitis furunculosis podal es muy característico por una lesión interdigital donde prácticamente se van a presionar y va a pasar la presencia de pus. Entonces, vamos a tener que utilizar antibióticos. Furunculosis acrapolamido va a afectar a uno o varios miembros. En la lesión, el paciente se está lamiendo constantemente y se lame tanto, ya puede ser, por ejemplo, por estrés o por otras situaciones que el paciente se está lamiendo tanto que causa una celulitis, una furunculosis. Entonces, puede pasar que simplemente este paciente, si detectamos que es por estrés, por ejemplo, hacemos ejercicio, cambiamos el ambiente, feromonas o lo que quieran, y ya el paciente mejora y presenta síntomas más leves poco a poco. La pododermatitis, que obviamente se encuentran en las patas, lesiones con presencia de pus, también son muy comunes. Pioderma por presión, son aquellos perros muy pesados que se acuestan dentro de su codo, sobre todo, en una superficie que no es muy cómoda, que no es muy fácil o sea, que puede causar lesión y el paciente le produce este pioderma. Hasta inclusive algunos alcanzan a desarrollar callos para poder diagnosticar, presentar estos síntomas. Simplemente con cambiándolos de superficie, que duerman en una cama o acolchonadas, el paciente mejora. Hay un pioderma que se llama pioderma del pastor alemán o pioderma del ovejero alemán. Son piodermas que el paciente y hay una predisposición genética por la cual va a presentar ese pioderma profundo. Entonces, vamos a tener un paciente con localización a nivel de tórax, a nivel de abdomen, a nivel de espacio interdigital, también a nivel del lateral de los muslos, zona lumbosacra, tórax, espacio interdigitales, cuello, y hay una predisposición genética para este pioderma. Signos clínicos: bronculosis, fístulas, edema, exudado serohemopurulento, hiperpigmentación del pioderma del pastor alemán. Ahí está, pastor alemán, y hay una predisposición. ¿Cómo vamos a manejar todo lo que tiene que ver con
Para todo lo que tiene que ver con métodos de diagnóstico, primero hacer una citología. Siempre hagan citología y luego hagan cultivos o antibiogramas. Recuerden que están las pruebas de primera elección. Siempre cultivos después de la citología y antibiogramas, y pídanle al laboratorio antibiogramas de antibióticos que ustedes manejen, porque no voy a mandar a hacer un antibiograma y me sale un antibiótico que no sé ni dónde lo voy a conseguir. Entonces hay que tratar de acomodar los discos. Hay una campaña que llevo hace años liderando internamente con el hecho de dejar a un lado, o no dejar a un lado, sino siempre utilizan cefalexina. Entonces, recuerden que hay una prevalencia de perfil de resistencia beta-lactámico en estafilococcus de perros y gatos, sobre todo estafilococcus pseudo intermedios. Entonces, tenemos otros antibióticos que podemos utilizar, como el cefadroxilo, amoxicilina más clavulónico, entre otros. Entonces, las invitamos a que manejen otros antibióticos también para no causar resistencia. Entonces, tenemos los antibióticos. Vamos a ver cuánto tiempo. Recordamos que hablamos de pioderma superficial, de pioderma de superficie y pioderma profundo. Los piodermas de superficiales no requieren antibióticos, solamente con antisépticos como la clorhexidina del 4% o el ácido hipocloroso es el que se tiene que trabajar. Superficies, 7 días de antibiótico, de 5 a 7 días, y los piodermas profundos de 14 a 21 días, inclusive hasta un poquito más. ¿Qué antibióticos usan en la piel? Tenemos 3 tipos de antibióticos: los de primera línea, los de segunda línea y los de tercera línea. Entonces, siempre utilizar los de primera línea: amoxicilina más ácido clavulánico de 25, clavulánico, perdón, de 25 a 30 miligramos kilo cada 12 horas, clindamicina, cefadroxilo y cefalexina son los que podemos utilizar. Entonces, llegó mi pioderma, le voy a dar antibióticos, siempre voy a utilizar primero estos antibióticos. Entonces, si yo le di mi antibiótico, por ejemplo, cefadroxilo, que es de primera línea, y no mejoró, ahí es donde yo debo hacer el cultivo y antibiograma para poder dar, por ejemplo, una cefovexina, que es el convenia, una marbofloxacina, una enrofloxacina o una rifampicina. No puede utilizar la enrofloxacina de una vez porque es un antibiótico de segunda elección. Y por supuesto, los que no se pueden utilizar, clorafenicol, imepen, vancomicina, porque son de tercera línea, son antibióticos que necesitan para superbacterias y sobre todo en humanos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. En gatos también podemos utilizar cefalexina, amoxicilina, cefadroxilo, marbofloxacina, clindamicina, cefovexin, que es el convenio, una dosis cada 14 días. Es lo que podemos utilizar. ¿Cómo vamos a utilizar los baños? Ya recordamos la primera clasificación de piodermas de superficie, superficiales y profundos. Estos piodermas, si yo voy a utilizarlos, recuerden lo que les decía ayer, de 8 a 10 días, puedo bañarlos si mi pioderma es de superficie. Si mi pioderma es superficial, 5 a 7 días. Y si mi pioderma es profundo, de 3 a 5 días.
Recuerden que vamos a utilizar clorhexidina al 4%, peróxido de benzoilo, solución yodada y algunos corticoides. Siempre rasurar. A mí no me gustan mucho las cremas triconjugadas, prefiero los sprays que las cremas. Regularmente los piodermas son húmedos y si yo voy a utilizar una crema se me forma un melcochón ahí. Tenemos, este no es un pioderma, pero es un ejemplo de un caso que hicimos con ácido hipocloroso. Ciclorat, Betisur, hay varios en el mercado. También para la resistencia de la clorhexidina, venimos utilizando clorhexidina ya al 4%, al 3.5%. Entonces, si no lo tenemos a la mano, pues tenemos el ácido hipocloroso, que es una muy buena opción. Piodermas en gatos. Recuerden que regularmente el estrato córneo del gato es mucho más grueso. Por eso, cuando uno le aplica una inyección, hace un poquito más de fuerza. Y son muy raros los piodermas en gatos. Regularmente son por heridas o por mordeduras. El Mycobacterium es la bacteria predilecta. Y también tenemos que hacer baños superficiales de clorhexidina al 4%, peróxido de benzoilo. La solución yodada no está muy recomendada en gatos, pero también la literatura lo cita. Tenemos un caso clínico de una paciente hembra cocker donde en la mañana no tenía nada. Ahí mismo en la peluquería presentó los síntomas. Recuerden que los piodermas o parches calientes son de aparición espontánea. Le pusimos dexametasona a 0.5 miligramos kilo cada 24 horas por 3 días para que tenía demasiado prurito, inflamación y dolor. Luego manejamos cefalexina 20 miligramos cada 12 horas por 14 días y clorhexidina el 2% cada 12 horas por 20 días. Entonces, espero que les haya gustado esta clase sobre piodermas. No sé si tenemos alguna pregunta. Con mucho gusto por el chat o por el audio lo podemos brindar. Entonces, nos vemos en 10 minuticos. Ya les vamos a mandar el link para que se vuelvan a conectar. Gracias por su presencia.